Vamos por favor a nuestras Biblias. Vamos a hablar de paternidad. Amén. ¿Son importantes los papás? ¿Sí o no? Son importantes. Las mamás dicen que no. Ay, sí. No, los papás son importantes. Y tal vez Jesús, en este caso, o Dios, nuestro Padre Celestial, dejó, como luego decimos los mexicanos, dejó la vara muy alta, ¿verdad? Entendamos que yo no soy padre, al menos no biológicamente, pero espiritualmente soy el papá espiritual de algunos de ustedes, o el padre espiritual también le llaman, pero es por el hecho de que soy el que debe de mantener a esa iglesia conforme o bien alimentado conforme a la palabra de Dios. Amén. O sea, cuando uno dice, es que Él es mi Padre espiritual, pues es la persona que provee de palabra diariamente, o por semana, o por mes. Francamente, al menos unas 2 veces a la semana, o una vez a la semana. Por eso lo decimos, es que Él es mi Padre espiritual. Algunos dicen, mi Padre espiritual es tal persona porque fue el que me predicó. También llegan a hablarlo así. Pero Padre es el que provee. Amén. Nuestro Padre es el que nos provee, nuestro Dios es el que nos provee. Y hoy en día se ha devaluado mucho el valor del papá, del padre. Y creo yo que eso provoca que todos digan, es que tú no necesitas a papá, tú con que tengas a mamá es más que suficiente. Hay mujeres que dicen, es que la mamá daría la vida por su hijo, pues también el papá daría la vida por su hijo. A veces podría tal vez decir uno, es que a mí no me enseñaron a ser padre o madre, pero en realidad ahí está la palabra, aquí está la palabra, si traes tu Biblia, ahí está la palabra, en donde Dios te enseña a ser padre, o sea que no hay pretexto. Simplemente a veces al desconocer no aplicamos la paternidad que Dios quiere que apliquemos. Vamos a irnos rápidamente a un versículo, a Efesios 4:6. Vamos a empezar con este versículo. Hay muchos versículos en la Biblia acerca de la paternidad, acerca de nuestro Padre, acerca de cómo ser padre. Y vemos que ser padre ser papá es para alguien, es súper importante. Te lo recargo, no solamente por el hecho de proveer, sino por el hecho del lugar. Dice, un Dios y Padre ¿de quién? De todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por este día, en el cual recordamos, Señor, que la paternidad es importante. En el cual recordamos, Señor, que tu dirección es importante y que tu palabra, Señor, nos llene, nos confronte, quite todo aquello, Señor, que estorba, porque el mundo, Señor, nos quiere llenar de cosas en nuestro corazón que no te agradan, y son las que el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra, Señor, salen en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ahora sí, veámoslo otra vez. Un Dios y Padre ¿de quién? De todos. Un Dios y un Padre de todos, el cual es ¿sobre quién? Sobre todos y por todos y en. ¿Por qué hace tanto énfasis en todos? Porque la mayoría, o hay quienes piensan que están huérfanos. Imagínate aquel que cree que no tiene, que dice que es ateo, que no tiene a Dios o que no quiere un Dios. ¿Cómo se sentirá esa persona? Pues huérfano totalmente. Un hijo que no ve a su padre, o un hijo que cree que no tiene papá, se va a sentir totalmente huérfano. Aunque algunos puedan decir, es que sí, por ahí anda el papá, o que tú le digas a esa persona, sí tienes papá, pero la persona sí es aferrada y dice, no es cierto, yo no tengo padre, yo no creo en eso, yo no creo en Dios, yo no creo en que yo pueda tener alguien que me está cuidando todo el tiempo. Cuando Dios realmente, desde el principio, desde que lo creó todo,
preparó un lugar para ti y para mí. Amén. Creó un lugar, un espacio, alejó la oscuridad, separó la oscuridad de las tinieblas y dijo: voy a preparar un lugar para mis hijos o para mi hijo, para el primero. ¿Quién fue el primero? Mande. El primero que fue creado, ¿quién fue? Ahora no saben. Adán. Perdón, que le están haciendo esto. Ok, el primero fue Adán. Y Dios preparó un lugar ¿para quién? Para Adán. Padres, primer consejo: prepara un lugar para tu hijo o tu hija. Les decía, yo podría tenerlos debajo de un árbol con popó de pájaro cayendo sobre sus cabezas, porque los pájaros andan en los árboles. Es más, puedes ver un ejemplo aquí afuera. Si dejo tantito abierto ahí los huequitos de las celosías, los pajaritos hacen su gracia. ¿Se puede, claro. Hay muchas iglesias que están debajo de un árbol por muchísimas razones. Pero no hay como preparar un lugar para el hijo, ¿verdad? O por la hija. Cuando yo recién había nacido Bianca, pues ya mi hermana y Jorge, su esposo, ya tenían un lugar donde iba a llegar la niña. Un lugar limpio, un lugar que lo tenían que llenar no solamente de cosas, sino también lo tenían que llenar de amor. Amén. La labor del padre es importante porque el papá tiene que tomar en cuenta esas cosas. ¿A dónde va a llevar? ¿Dónde va a tener? Porque dice aquí, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿De quién está preocupado el padre? De todos, de la esposa, del trabajo, de los hijos. Tiene que estar preocupado por todos ocupado por todos. Amén. El papá responsable, el papá entendido, pues lo vas a ver por lo regular preocupado por ciertas cosas. Hoy en día sí ha cambiado un poco los papás, porque muchos de nosotros, ya de mi generación, por ejemplo, yo conozco muchos papás que hoy en día, de mi edad, juegan muchos videojuegos. Ya no juegan solos, ahora juegan con sus hijos. Y está chistoso el asunto porque ya hay casas que tienen un lugar para los videojuegos, porque los papás quieren pasar ese tiempo con sus hijos o a veces quieren pasarlo solos. Pero fíjate qué tan bueno es Dios, que estando o después de miles de años, Él deja su palabra para que tú nunca te sientas ¿qué? Solo, porque Él está pensando en todos, todo el tiempo. Seas varón, sea mujer, Dios está pensando en ti y en mí. Y Él no puede hacer un lado que tú tienes una necesidad de Él. Por eso también nunca puede faltar unas palabras de amor de parte de los papás. ¿Hacia quiénes? Hacia los hijos. Algo, lo que sea. Papá, hijo, te quiero. O así viene como mi sobrina de repente corriendo. Porque los hijos necesitamos palabras de amor de parte de los padres, ¿sí o no? Las necesitamos. 1, 2, 5, 10, 15 millones de veces, pero tú y yo necesitamos la palabra de papá. Porque se supone que si Él está preocupado por todos, Él está al pendiente de todos y Él me debe de proveer de todo lo que necesite. Al menos hablando como nuestro Dios, como nuestro Padre. Amén. Vamos a Mateo 5:48. Mira que está a tu lado. Ejemplo. Ejemplo. Debemos ser ejemplo. Sed pues vosotros ¿qué? ¿Cómo dice ahí? Perfectos como vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos es un atributo de parte de Dios. Dios es perfecto. Aquí, si lo pasamos un poco al
a quienes somos nosotros o a nuestra sociedad. Tú como padre tienes que ser el mejor ejemplo para quién. Debes de ser el mejor ejemplo. Porque tú tienes un padre que es perfecto. ¿La vara está alta? Demasiado alta, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que entender eso. Debemos de dar el mejor ejemplo posible. Siempre va a haber veces que se nos escapan cosas. De repente podrás ver en mí, por ejemplo, es que el pastor debería hacer esto, debería hacer aquello. No, tú lo que tal vez quisieras es otro pastor, no que yo cambie necesariamente, tal vez quisieras que yo fuera de otra forma. Pero yo ni siquiera por eso, por lo que tú piensas o por lo que estás sintiendo, yo no puedo dejar de ser un buen ejemplo. Amén. Por eso te exhorto que cuando tengas allá a tus hijos, ores un tiempo con ellos, dedícale 2 o 3 minutos o 10 minutos y ora con ellos. Enséñales qué es orar, enséñales qué es hablar con Dios, que en su boca esté palabras que solamente a las cuales tenemos acceso los que leemos la palabra, entre ellas orar, alabarle, adorar. ¿Qué tan difícil sería o qué tan difícil podría ser perfecto como Dios, verdad? No podemos. Anhelamos estar a la estatura del varón perfecto, pero es bien difícil. Los hijos quizás esperan ese padre perfecto. ¿Cuántos hijos esperaban tener un papá perfecto? Ayer debatíamos con mi madre, con mis papás, bueno, con mi mamá principalmente. Me decía, es que ¿para qué tanto festejo a los hombres? Y hay una estadística, el día más celebrado es Navidad. De ahí, ¿cuál creen que sigue? ¿El día de quién? De las madres. ¿Y después cuál creen que sigue? Otros 17 más. Y en el número 20 está el Día del Padre. Tanto así que la fecha del día, no hay fecha para el Día del Padre, es el tercer domingo del mes de junio. No tiene fecha. Están fritos los papás en ese lado. No los quieren, pues, para acabar pronto. O sea, no son prioridad. De 20 regalos que tienen que dar por 20 festejos, ustedes son el número 20. Digo, y me cuento ahí. Porque, les digo, la vara está tan alta de qué es ser papá. Porque el papá tiene que proveer, ¿sí o no? Tiene que ser buen administrador. Tiene que tener buena memoria. Porque Dios Padre bendito, que el día que se le olvida una fecha al papá, se acaba. O sea, hay relaciones que se han acabado porque se les olvidan las fechas. Imagínate que se te olvide el cumpleaños de uno de tus hijos. Que diga el hijo, no me llamó, no me habló, no me dijo nada, no me dio regalo. Había un video por ahí que un papá agarró, hizo un dibujo, lo pintó y se lo dio a su hijo. Y le dice a su hijo, ¿por qué me das esto? Dice, para que veas lo que se siente, que te regalen dibujos. Pues sí, porque el hijo quiere videojuegos, pelotas, quiere celular, quiere iPad. Pero realmente, ¿cuántos se preparan para regalarle algo a papá? Muy pocos. Porque también los papás difícilmente se fijan en esto, en la palabra, en esforzarse. El papá se tiene que esforzar más, tiene que agarrar trabajos a veces que no quiere agarrar, que no pueden tomar las mamás. Los trabajos de los hombres son más riesgosos. Se tienen, por ejemplo, los que son albañiles, muy riesgoso. Los que son, los que le toca
bajar cocos de una palma, ¿es riesgoso o no es riesgoso? Pues es súper riesgoso. Y hace muchos trabajos. Pero vamos a ver otro versículo. Mateo 5:48. No, ese ya es el que vimos, ¿verdad? Mateo 7:11. Y aquí viene porque de repente no los quieren. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar ¿qué? Buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, aún los papás malos pueden dar ¿qué? Buenas cosas a los hijos. Por eso dice Dios, ¿cuánto más vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos dará buenas cosas a los que le piden. El papá puede estar muy enojado, pero no por eso va a dejar de llenar de regalos a sus hijos, ¿verdad? No por eso va a decir, pues hoy no le compro pañales para que se esté haciendo todo el día. Pues no le voy a comprar su talquito. Pues no voy a comprar esto. Me voy a desquitar con el niño, con la niña. Pues no, ¿verdad? O ves hacían apenas un comentario acerca de que es feo cuando los padres están con sus niños en la calle y que no les pueden proveer y andan pidiendo limosna o andan vendiendo chicles. Y sí es cierto, o sea, el padre debería de estar pues haciendo todo lo posible para que su niño no pase por eso. Amén. Entonces uno puede decir, es que es malo el papá, tal vez, o no conoce sus circunstancias, quizás no lo puede dejar con nadie y se lo lleva con él. Pero es importante que los padres entiendan eso. O bueno, yo eso he entendido también. No puedo estar sin palabra, porque lo que hace un padre espiritual o lo que hace un pastor es proveer de palabra. Tú tienes que tener palabra en tu boca, tú tienes que tener presentes en tus manos, porque hay cosas que tus hijos van a necesitar. Te hablaba al principio de un hogar, de una cama o de una cuna. Miren, se los voy a poner así. Si ustedes en este caso tuvieran, no sé cuántos, un hijo nada más, ¿cuánto se gastan en un hijo por día? ¿Cuánto se gastan? Unos 100 pesos. Menos, más. En el hijo, no en la esposa. Que luego empiezan. Sí, no. En el hijo. Depende de la edad. Pongámosle unos 100 pesos diarios, son 3,000 al mes. ¿Sí? Hoy en día, 150, pues. Que porque lo llevan a guardería también. O 200, o taxes, o cosas así, no sé. Pero los papás se supone que tienen que estar pensando cuando trabajan, primero tengo que proveer, ¿a dónde? A mi casa, antes que en ellos mismos. Por eso es tan importante cuando creemos en el sacrificio de Jesús también, ¿verdad? Porque Dios pudo haber dicho, ¿por qué voy a mandar a mi hijo? Si ellos se portan mal, se van a seguir portando mal, van a seguir haciendo lo que quieran, ¿por qué les tengo que dar a mi hijo? Pero su amor fue tan grande que dijo, no, para poder salvarlos tengo que dar a mi único hijo, a mi unigénito. Tú y yo no lo daríamos. De la misma forma que los que trabajan, los que tienen hijos, trabajan para proveerles a sus hijos. Amén. A veces puedes andar con los chores rotos, sin tenis, pero tus hijos tienen que estar bien. Amén. Porque qué feo se vería que tú andas con lo mejor y tu hijo o tu hija se le están rompiendo los calzones o cayendo los pañales. Hace unos 2 años conocí a un papá que andaba bien amolado, pero su niño chiquito como de 3 años, cargaba tenis Converse, pantalones, o sea, bien vestido el niño. Y yo le decía, brother, ¿cómo le haces? Pues chambeando.
no tenía, fue a dar hasta la casa ahí de mis papás, le di un día hospedaje, 2 días hospedaje se le dio. Pero sí veía que él priorizaba que su hijo estuviese bien, aunque él no estuviese bien. Él ya lo estaban corriendo de un lado, de otro, porque ya no tenía trabajo, por distintas cosas. Pero él priorizaba que su hijo estuviera bien. La mejor ropa, las mejores atenciones, le pagaba seguro. No, hombre, se desvivía por su niño, era el único que tenía. Desafortunadamente, muy malo como esposo, malísimo, como no tienes idea, malísimo. Y ya varias veces hablé con él, le decía, brother, cuida a tu familia. No le decía cuida a tu esposa, le decía cuida a tu familia. Porque se ve que ella te ama. Yo los conocí a los 2 juntos. Pero le digo, tienes que ser buen padre, pero no por eso tienes que dejar de ser buen esposo. Pero creo al final se separó. ¿A poco le darían? Dice aquí, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? Buenas cosas. ¿A quiénes? Los hijos deben de tener la confianza de poderle pedir a sus padres, ¿sí o no? Ahora no hay. ¿No hay padres o no hay? A veces los padres dicen no, a veces los padres dicen sí, dependiendo cómo se porten los hijos también, ¿verdad? Si luego los hijos le están diciendo, hiciste la tarea, y el hijo dice sí, y no la hizo, pues difícilmente, ¿verdad? O como una parienta que tengo, dicen que estuvo que iba a la secundaria, y que yo fui a esa secundaria también, la Federal 2, que ya llevaba 6 meses siguiendo la secundaria, y que de repente fueron a la escuela a pedir datos sobre ella y resulta que no estaba. Ya le habían dado de baja porque ya no asistía a la escuela. Y digo, de esos datos importantes que no sé cómo no se le olvida a la gente. Pero nadie le tenía el cuidado como para 6 meses aventarse sin saber que no asistía a la escuela. Aquí les va un dato sobre mi padre. Mi padre era de los que iba a la secundaria por las boletas. Y se veía bien raro el asunto, porque todos eran mamás. Era el único padre que iba por las calificaciones, el único. Todos los demás eran mamás. Hay un dicho, de repente dice mi mamá, dice, es que yo trabajo. Todos los padres trabajan, aunque sea poco, mucho, como quieran. Pero no es algo que le recriminemos a mi mamá tampoco. No, llegaba cansada del trabajo. Pero el que iba era mi padre. Y era bien raro porque al ir tantas mamás, mi papá no crean que iba en pantalón, iba en short. En short con zapatos y su playera como esa. Y así llegaba. En 3 salones, hasta en 3, bueno, 2. Mi hermana y el mío. Ahí iba a recoger las calificaciones. A veces le tocaba a ella, a veces me tocaba a mí. Pero no iba la mamá. Y se extrañaban, pensaban que estaba viudo. Le digo, no, por ahí mamá ya anda, le digo. No, bueno, ahí anda. Lo conocían a él. Todos los de secundaria, incluso los de prepa, Cebetis, conocieron a mi papá, primario. Y hoy en día los papás no son muy así. Que vaya la mujer, que vaya ella. Se supone que el papá tiene que estar atento a las necesidades del hijo, ¿sí o no? Pónganse a pensar en esto, porque hay unos que tienen hijos chicos, otros que ya tienen hijos grandes, y les voy a hacer claro, desafortunadamente los hijos de todos se acuerdan, y ya que crecen te recriminan, te van a decir de cosas que ahorita no te dicen, pero que van almacenando y después, ya cuando tienen 20, me acuerdo cuando mi padre me hizo esto y mi madre. Si yo me acuerdo cuando mi madre y mi padre no fueron por mí al kinder, imagínate
Mira, ¿tú crees que tus hijos no se van a acordar? Se van a acordar de cada cosa. Dónde vivieron, si les tocó convivir con ratas, o sea, que hubiera ratas en tu casa, las cucarachas, de todo eso se van a acordar, desafortunadamente. Pocos se van a acordar de las cosas buenas. Primera de Juan 3:1. Vamos a Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoció ¿a quién? A Él. ¿Qué tan importante es conocer a nuestros padres? ¿Sí o no? Saber de dónde venimos, saber si le importamos o no le importamos. Hoy en día uno de los grandes problemas de la sociedad es la ausencia de papá. Estadísticamente hay mayores probabilidades que un joven o una joven caigan en la cárcel porque no tuvieron papá que porque no tuvieron mamá. Salen aún mejor educados si solamente tienen a papá. Imagínense, según las estadísticas. Aunque puedan decir, es que es importante la mamá. Claro que es importante. Pero no es lo mismo cuando habla papá que cuando habla mamá, ¿sí o no? A mí cuando me habla mi padre o me hablaba o me sigue hablando de repente, se siente la voz fuerte. Algunos a veces cuando andamos en la calle y me está hablando, le digo, cálmate, porque sí parece que me está regañando. Pero es que así hablan. Así hablan los papás, como si te estuvieran regañando. Es más, yo siento que aquí, desde el púlpito, también de repente sientes que te regaño, pero es la forma en la que te tengo que hablar. Diciéndote, poniéndote más bien en claro quién es papá y quién es hijo. Amén. Porque Dios nuestro Padre nos deja bien en claro quiénes son sus hijos. ¿Los hijos mandan o los papás mandan? ¿Quién es el que manda? Pero hoy en día, también como es, ¿qué quieres, mijo? ¿Qué quieres de comer? ¿Qué te hago? Dime, ándale, y ahí andan detrás del hijo. Y el hijo, no quiero esto, no quiero aquello, ay, mi hijo, ay, mi hija. Decían que antes los educaban de forma diferente. Te lo comías porque te lo comías. Y ahorita no. Yo he visto mamás desesperadas porque no pueden bañar a su hija. Porque no tienen autoridad. Y los papás viendo nada más desde atrás. Y uno esperando que haga algo el papá o que haga algo la mamá. Y no, el papá ahí. La mamá batalla y el papá como si nada. Cuando el papá tiene que ser ¿qué? La autoridad y poner orden. Amén. Ah, ¿no quieres con tu madre? Vente para acá. Conmigo sí vas a querer. Porque eres ¿quién? Papá. Eres la figura de autoridad. Si a ti te mangonea más que a tu esposa o a tu mujer o a la mamá de tus hijos, la vas a tener bien difícil. Luego la vas a ver con un pañuelo verde diciendo, que viva las mujeres, que viva la aborto. Y vas a batallar con una niña así. Porque no hubo ¿qué? Autoridad. La autoridad no se gana. La autoridad se establece. Establece tu autoridad. ¿Cómo lo vas a hacer? Pídele a Dios que te dé revelación, pero aprende a establecer autoridad. Que ellos sepan que no son tus padres, son tus hijos. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. No le quitas autoridad al Padre el ser amoroso. Al contrario. Hay veces que nuestros padres hacen cosas que no nos gustan, las hacen por nosotros porque saben que las necesitamos. Por amor. Amén. Para que no lleguemos un día
Miren, el primer lugar donde tenemos que aprender reglas, ¿dónde es? En la casa, porque saliendo allá afuera también hay reglas. Y si las reglas de afuera no sabes respetarlas, ¿a dónde vas a ir a dar? A la cárcel. Entonces tú los preparas en tu casa para que no vayan a la cárcel. Amén. Y eso a los hijos no les gusta. No nos gusta, pues, me incluyo. La autoridad, el orden, las reglas, los horarios, no nos gustan. Pero es algo que como padres tienen que establecer y no dejarse, como luego hoy en día decimos, como mangonear. No dejen mangonearse por los hijos. Apliquen su autoridad. Es que miren, los hijos nos podemos quejar mucho, pero no por eso dejamos de ser hijos. Y no porque te hayas equivocado, papá, tú dejas de ser padre. Amén. Porque te vas a equivocar muchas veces, pero no puedes dejar de ser papá. No evadas tu responsabilidad. Tienes responsabilidades, no deja de evadirlas. Primero es tu casa. Primero es tu casa, tu esposa, tus hijos, tu familia, y ya después todo lo demás. Y si hay tiempo para lo demás, qué bueno, y si no hay tiempo, ni modo. Pero tu labor de padre no la puedes dejar a un lado. Dos no. Salmo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de ¿quién? De viudas, es Dios en su santa morada. El que es padre sabe que a veces tiene que cumplir más funciones. Cuidar a los demás, huérfanos y viudas en este caso. O de repente que van y te dejan ahí a una parienta para que la cuides, la ordenes. Le digas, ya no va a haber Netflix esta semana. ¿Por qué? Porque no haces tareas. Ya no va a haber celular. ¿Por qué? Porque no haces nada. ¿Qué pasaría si ahorita a mi sobrina le quitaran el celular por un mes? Pero fíjate cómo deben de ser los padres. ¿Qué ejemplo tiene que dar el padre ahí? Si quieres que tu hijo deje de usar el celular, ¿qué ejemplo tienes que dar? ¿Tú qué tienes que hacer? Bien que saben los papás, ¿verdad? Si yo quiero que mi hijo deje de usar el celular, yo como padre, ¿qué tengo que hacer? Dejar de usarlo también. Porque de tanto que te ven usar el celular, también los bebés, los niños quieren usarlo. Quieren ver en qué ocupa su tiempo. ¿Por qué es tan interesante un celular, una tablet? Porque tú las usas. Si es de tu interés, claro. Si no es de tu interés, puedes no hacerlo. Vamos a Juan. Vamos a Juan 14:13. Fíjate lo que decía Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, ¿qué? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay un orden, ¿sí o no? En el pedir, hay un orden siempre. Hay un orden. Si algo quieren aquí hay algo bien difícil. Y hay algo que nos pudo haber evitado muchos problemas quizás a mi familia. El padre dice una cosa y mamá dice otra. ¿A quién se le hace caso? ¿A papá o a mamá? Los hijos quieren hacer algo. Papá dice una cosa, mamá dice otra. ¿A quién se le obedece? Al papá. Pero el papá tiene que ser buen ¿qué? Buen ejemplo. No puedes imponer algo que tú mismo no haces. Por eso se les hace tan difíciles a los hombres poner su autoridad.
porque no la tienen. Hay un orden. ¿Quieres que algo pase en tu vida, en tu familia? Pon en orden las cosas. Enséñale el orden a tu familia. Tú oras por tu familia. Amén. ¿A quién le oras? Al Hijo. Y pides al Padre. Hay un orden. En la familia, ¿quién pide? El Hijo. A su mamá, tal vez, porque la mamá es más buena onda. Pero la mamá, ¿con quién va? Con el papá, y le dice: oye, ¿cómo le vamos a hacer? Tu hijo quiere esto. ¿Se lo damos o no se lo damos? Presenten sus argumentos. Mira, no le hagas caso. ¿Cuántos han escuchado eso de decirle señoras o de esposas? No le hagas caso a tu padre. No le hagas caso. Tú haz lo que tú quieras. Mira, nosotras sabemos. Si es alguien que sabe de la palabra, consulta la palabra. Es fácil. Se pueden evitar muchos problemas. Parece consejería matrimonial, pero en realidad una de las pocas cosas que tienen los hombres, y cuando la pierden, es terrible, y es la autoridad. Cuando ya la mujer dice: ¿saben qué? Lo vamos a hacer aunque tu padre no quiera, es bien complicado. Convéncelo, sé sabia. ¿Por qué? Porque todas